Entonces les decía que vamos a resolver este problema de examen, ¿verdad? ¿Sí? Eh, la primera pregunta dice, ¿por qué el personal de la tienda solo le muestra los transformadores DY5, ¿verdad? Y la razón es porque una de las condiciones para conectar transformadores en paralelo es que deben de tener el mismo índice horario, ¿verdad? O grupo vectorial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por tanto, si yo quiero conectar un transformador en paralelo con el transformador que ya está conectado, ¿verdad? Y él tiene una conexión de Y5, ¿sí? Yo necesito buscar los transformadores que tengan el mismo grupo vectorial. Entonces, en este caso, todos tienen ese grupo vectorial y por eso es que simplemente vemos los transformadores que son DY5, ¿verdad? Y DY5, como les decía, significa delta en el primario, estrella en el secundario y ángulo de fase de 150 grados, ¿verdad? Bien, otra de las condiciones es que tengan la misma relación de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes ven el transformador que está conectado, ¿verdad? Tiene una relación de voltaje, así como aparece ahí en la imagen, ¿verdad? Sí, esa que leen ahí. Entonces, y si vemos la tabla de transformadores que nos han dado a seleccionar, los primeros dos transformadores tienen una relación diferente, ¿verdad? Sí, los primeros dos transformadores, el TX1 y el TX2, tienen una relación diferente de voltaje a la del transformador que está instalado, ¿verdad? Por tanto, no los podemos conectar en paralelo, ¿verdad? Esos dos se deben descartar, ¿verdad? Definitivamente no los podemos conectar en paralelo, ¿verdad? Porque tienen la misma relación de voltaje. Así que solo nos quedamos con los últimos tres, ¿verdad? Las últimas tres filas, ¿verdad? Entonces el inciso C nos dice demostrar cuál es el mejor a conectar, ¿verdad? Y el inciso C dice calcule la contribución de KVA si se conecta cada uno de los transformadores en la lista, ¿verdad? ¿Sí? Y nos sugiere también no perder tiempo con transformadores que no se pueden conectar, ¿verdad? Obviamente habla de las primeras dos filas, ¿verdad? El TX1 y el TX2, ¿verdad? No vamos a calcular la contribución de KVA porque ya sabemos que ni siquiera se pueden conectar, ¿verdad? Así que esos dos los descartamos completamente, ¿verdad? Bien, entonces si quieren hagámoslo para uno y ustedes ustedes terminan después el ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces analicémoslo. Si quieren, pues vamos a la página en blanco, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué les parece si conectamos el transformador del enunciado con, entonces vamos a decir, el transformador del enunciado, ¿verdad? Y lo vamos a conectar, si no voy a escribir, TXY con el TXY100, ¿verdad? Entonces hagamos el análisis de conectar el transformador del enunciado con el TXY100, ¿verdad? Bien, vean que cumple todas las condiciones, ¿verdad? Tienen el mismo grupo vectorial, tienen la misma relación de voltajes. Bueno, no necesariamente deben de tener la misma relación de impedancia, ¿verdad? Pero debe ser similar, ¿verdad? Esa es la otra condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos analizando esa relación de impedancia, ¿verdad? Entonces, analicemos la relación de impedancias, miren, del enunciado, del transformador del enunciado, si quieren lo voy a llamar TA, ¿verdad? Sí.
Entonces, TA, la relación de impedancias de TA va a ser igual a 0.15 sobre 0.06. Miren, la relación de impedancias, que lo voy a llamar R aquí, puede ser, yo les había dicho que era R equivalente sobre X equivalente, ¿verdad? Puede ser así o puede ser al revés también, ¿verdad? Ustedes lo pueden calcular como X equivalente sobre R equivalente. ¿Sí? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Al final lo que nos dice es una comparación, ¿verdad? Y nos da una idea de cómo, qué tan grande es la R equivalente con respecto a la X equivalente, ¿verdad? Entonces puede ser de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? En este caso lo voy a hacer así para que me dé un número entero, ¿verdad? O que me dé un número mayor que uno, por lo menos, ¿verdad? Para compararlo mejor, ¿verdad? Me parece que lo puedo comparar mejor, ¿verdad? Entonces la relación de TA va a ser igual a cuánto, casi a 6 por 3, ¿verdad? 6 por 2, 12. Entonces a 2 puntos, 2.5, ¿verdad? O 2 puntos, casi 2.6, ¿verdad? Y después 8, 2.58 podríamos decir. Y la relación del transformador TXY 100 va a ser igual entonces el TXY 100, ¿sí? La relación es 0. Entonces voy a hacer lo mismo, 0.10 sobre 0.048. Entonces, ¿cuánto nos da? 2.08. Entonces 2.08, ¿verdad? ¿Sí? El de arriba es exacto, 2.5. 2.5. Ah, sí, 6 por 6 por. ¿Pero por qué? Ah, 25, es verdad. No, 6 por 2, 12. Seguro. Bien, entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué les parece si, ya que estamos sacando las relaciones, miren, ¿qué les parece si calculo las otras dos relaciones para tener una idea cuál, o para darles una idea cuál es el transformador que se puede conectar, ¿verdad? Como una idea general, ¿verdad? Entonces, Una calculemos la consulta, relación. ¿Cómo? una consulta. Sí, Aquí directamente descartaríamos ya los dos transformadores que están al inicio, ¿verdad? El sí, 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 TX1 y TX2. No sí. habría que calcular esta relación. No, 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 porque definitivamente no los puedes conectar, ¿verdad? Entonces ya, ¿para qué vamos a pensar en ellos? Sí, no los podemos conectar, ¿verdad? Definitivamente no se pueden conectar, ¿verdad? Porque tienen otra relación de voltaje. Entonces, conectarlos sería un error, ¿verdad? Y no solo un error, sino que se va a dañar el equipo, ¿verdad? Y como les digo, se va a ver y se va a escuchar, ¿verdad? Porque sería un problema, ¿verdad? Que es conectar dos fuentes de voltaje en paralelo, ¿verdad? Como que hagan eso, ¿verdad? Bueno, dos fuentes de voltaje con voltajes diferentes, ¿verdad? O tener dos voltajes diferentes en paralelo, ¿verdad? No sé si ustedes, bueno, uno en los laboratorios de circuitos, ¿verdad? Siempre más de alguna vez hace eso, ¿verdad? Conecta dos voltajes en paralelo de valores diferentes, ¿verdad? Y los conecta en paralelo, ¿verdad? Pero con valores bajos de voltaje, ¿verdad? Son las fuentes que utilizan en los laboratorios de circuitos son 12 voltios, ¿verdad? 10 voltios, 5 voltios, ¿verdad? Entonces tú ves ahí cuando lo haces, ves ahí ves luces, ¿verdad? Ves la energía, ¿verdad? Entonces,
Y suena un poco, ¿verdad? Pero no pasa eso, y no dañas nada. Y tampoco se dañan las resistencias, tampoco se daña la placa, no pasa nada. Pero aquí estamos hablando de grandes niveles de voltaje y corriente, ¿verdad? Entonces aquí sí se daña, ¿verdad? Se daña todo el equipo, ¿verdad? Así que ese TX1 y TX2 pasen en una línea, ¿verdad? Obviamente no se deben de conectar, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer ningún otro análisis con ello, ¿verdad? Bien, ya que estamos calculando las relaciones, les decía, calculemos las relaciones de los otros dos para tener una idea de cuál conectar, ¿verdad? Tal vez en un principio que nos dé una idea de cuál podríamos conectar, ¿verdad? Miren, y el otro sería el RTZ, creo que se llama TZ5000, ¿verdad? Que sería el último, TZ5000. Entonces la relación sería 0.14 sobre 0.06. Entonces, ¿cuánto nos da esas dos relaciones? La primera me da 2.85 Ajá, y la última 2.33. 2.33, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno, entonces, de nuevo, resaltemos un poco qué estamos haciendo. Eh, Esta es la relación del transformador que está instalado, ¿verdad? O sea que este ya está instalado, ¿verdad? Esa es la que tenemos que considerar, ¿verdad? Y la condición nos dice que la relación que más se acerque es la mejor, ¿verdad? ¿Sí? O sea, bueno, la condición nos dice que la relación similar, ¿verdad? O igual, ¿verdad? Recuerden que nos dice la palabra igual, ¿verdad? Pero esa es el único punto que podemos ser flexibles, ¿verdad? Porque es difícil encontrar una relación igual, ¿verdad? De acuerdo, no podemos encontrar una relación igual. Entonces la idea es conectar la que más se acerque, ¿verdad? En un principio, ¿verdad? Es tener esa idea, ¿verdad? Entonces, miren, vemos esos tres transformadores, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene una relación distinta, ¿verdad? Tal vez la más cercana puede ser esta, fíjense, puede ser esta, ¿verdad? La del transformador este es TZ5000, ¿verdad? Después podría ser esta, ¿verdad? Y por último podría ser esta. Ahora, eso solo nos da una idea, fíjense, todavía no nos determina qué transformador realmente podríamos conectar, ¿verdad? ¿Sí? Eso solo es para tener una idea, fíjense, porque más adelante vamos a ver que necesitamos hacer otro análisis, ¿verdad? Pero es bueno tener una idea, entonces ustedes podrían esperar que, bueno, este Z puede que sea el mejor para conectar, ¿verdad? Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Porque más adelante necesitamos hacer otro análisis, ¿verdad? De ahí yo podría ver este TXY200, ¿verdad? Porque es el otro que está más cerca, ¿verdad? Y por último, también tendría que analizar, ¿verdad? Y si no tendría opción, tendría que ser este TXY100, ¿verdad? ¿Sí? Porque es el que tiene relación no tan similar, ¿verdad? Por lo menos los otros dos transformadores están más similares, ¿verdad? Bien, entonces una vez que tenemos eso, entonces no decidimos, ¿verdad? De nuevo, no podemos decidir solo viendo esas relaciones, ¿verdad? No podemos decidir porque necesitamos calcular la contribución de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, si quieren aquí voy a borrar este título y le voy a colocar cálculo. Entonces, lo que les decía, después de esto, una vez que tenemos esta relación, no podemos decidir porque necesitamos calcular la distribución de potencia. Ingeniero, no se le escucha. Bueno, me voy a acercar más. Supongamos que conectamos el transformador del enunciado, ¿verdad? ¿Sí? Lo conectamos con el transformador TXY200,
100, ¿sí? Entonces conectamos esos dos transformadores, ¿verdad? Entonces calculemos qué contribución de kVA va a tener cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces a este le voy a llamar T si quieren y a este otro le voy a llamar T100, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, ¿verdad? Entonces decimos que SE, o sea, la potencia del transformador del enunciado más la potencia del transformador XY100, ¿verdad? Debe ser igual a la potencia total de la carga, ¿verdad? Que son esos 600 kW, ¿verdad? ¿Sí? Entonces 600 kVA, ¿verdad? O kW. En este caso es lo mismo porque el factor de potencia es unitario, ¿verdad? Entonces leen ahí que el factor de potencia es unitario, ¿verdad? Entonces en ese caso, sí, los watts es igual a PA, ¿verdad? O pueden llamarle watts nada más, ¿verdad? Sí, como ustedes quieran, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Porque el factor de potencia es unitario, ¿verdad? Si no fuera unitario, entonces no sería lo mismo, ¿verdad? Bien, entonces la otra, esa es una de las ecuaciones, miren. Y la segunda ecuación vendría a ser la distribución, la relación de impedancia, ¿verdad? Entonces dice que va a ser igual a la impedancia, si quieren lo voy a escribir, la impedancia del transformador 100 sobre la impedancia del transformador del enunciado. Y esto es igual, ¿verdad? A, vamos a ver, estoy con el de 100, ¿verdad? Sí, entonces sería 0.48, lo estoy leyendo es la tercera fila, ¿verdad? Entonces lo estoy leyendo de la tabla, más J, 0.10, ¿verdad? Sería Sobre, 0.048. sí, 0.048, ¿verdad? Sobre el Z del enunciado, la impedancia del enunciado, que es 0.06 más J 0.15, ¿sí? Pero bueno, antes de que me corrijan, ahí cometí un error, ¿verdad? Creo que hay un error ahí, ¿verdad? Sí, si quieren les voy a dejar todo el enunciado para que lo lean. Ahí me parece que hay un error, ¿verdad? ¿Quién podría decir cuál es el error que estamos cometiendo en la ecuación 2, ¿verdad? Directamente en la ecuación 2. Sí, parece que estuviera bien, pero no está bien, ¿verdad? La impedancia del enunciado creo que la puso arriba cuando tenía que ir abajo. La impedancia del enunciado, no, la ecuación acuérdense que es inversa, ¿verdad? Sí. Si quieren, miren la ecuación que demostré arriba, ¿sí? La que está encerrada en rojo, ¿verdad? ZA sobre ZB, perdón, SA sobre SB va a ser igual a ZB sobre ZA, ¿verdad? Entonces está al revés, del lado derecho, ¿verdad? Del lado derecho aparece al revés con respecto al lado izquierdo. El lado izquierdo son las potencias, ¿verdad? Entonces en el lado derecho las impedancias aparecen al revés, ¿verdad? Sí, inversas, ¿verdad? Entonces creo que ahí lo puse bien, ¿verdad? Sí. Miren que esta está arriba, entonces su impedancia aparece abajo, ¿verdad? Y esta está abajo, o sea, la potencia del transformador 100, ¿verdad? Entonces está abajo, entonces la impedancia aparece arriba. Y creo que sí las copié bien, ¿verdad? Sí. Entonces no es ese el error, ¿verdad? Hay otro error. Bien, el problema ahí es que estas dos impedancias no están sobre la misma base, ¿verdad? Sí.
Entonces, estas dos impedancias están sobre diferente base. Las dos están en el sistema PU, sí, eso sí es cierto, pero no están sobre la misma base, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer esa división, ¿verdad? Y si yo hago esa división es incorrecto, ¿verdad? Y va a generar resultados incorrectos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es un error, ¿verdad? Si quieren lo vamos a tachar, ¿verdad? ¿Sí? Esto, bueno, quería hacer esto, ¿verdad? Eso es un error, ¿verdad? No podemos hacer esa división porque las dos impedancias, esta Z del transformador 100 y la Z del enunciado, están sobre bases diferentes, ¿verdad? Así que lo que tenemos que hacer ahí es, primero calcular la impedancia o pasar la impedancia de uno de esos transformadores sobre la base del otro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, primero, ¿cómo sé yo que las dos impedancias están sobre bases diferentes, ¿verdad? Entonces vámonos al enunciado, ¿verdad? Si quieren, vamos a pantalla completa. Aquí en el enunciado. Primero, lean el transformador del enunciado. Miren, tiene una capacidad de 500 kVA, ¿verdad? Y la impedancia, esa está en sistema por unidad, está en el sistema por unidad sobre su propia base, ¿verdad? Sí, ahí lo leen en el enunciado que dice sobre su propia base. Significa que está sobre la base de 500 kVA, ¿verdad? Como potencia trifásica base, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que los transformadores del enunciado de la tabla, ¿verdad? ¿Sí? También dice que es una impedancia sobre su propia base, ¿verdad? Y ese transformador de la tabla, miren que tiene una capacidad de 400 kVA, ¿verdad? Entonces, 400 kVA es su potencia base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sé si lo ven, pero ahí la idea es que el transformador TXY100 tiene una base de 400 kVA y el transformador del enunciado tiene una base de 500 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta impedancia está sobre la base de 500 kVA y esta otra impedancia está sobre la base de 400 kVA, ¿verdad? Entonces, esas dos son bases diferentes, ¿verdad? Así que no podemos restar, ¿verdad? Entonces, la sugerencia es transformar una de las dos impedancias a la base del otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y después hacer la división. Bien, no sé si me entendieron. ¿Se entendió por qué no puedo hacer esa división? Sí, Bien, se entonces, entendió. sí, entonces necesitamos hacer un cambio de base, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si cambio estas TZ? Cualquiera de las dos puede ser, ¿verdad? Pero yo voy a cambiar esa TZ, la Z100, ¿verdad? Que era, ¿cuánto era? 0. No recuerdo, ¿verdad? Vamos a la 0.048, ¿verdad? Más J. 0.10, ¿verdad? Sí. 0.048 más J 0.10, ¿verdad? Sí, entonces esa la tengo que cambiar de base, tengo que pasarla porque está sobre la base de potencia igual a 400 kVA, ¿verdad? No, a 500, esa estaba en la base de 500, ¿verdad? No, efectivamente estaba en la base de 400, ¿verdad? Sí, aquí lo vemos. Está sobre su propia base y
la potencia base que él tiene es 400 kVA, ¿verdad? Entonces tendría que pasarla, esa potencia tendría que encontrarla, ¿sí?, sobre la base de 500 kVA, ¿verdad? Bien, entonces para hacer esto, necesitamos pasar esta impedancia. No sé cómo andan con el sistema por unidad, ¿verdad? Entonces necesitamos pasar esta impedancia, multiplicarla, eso está en PU, ¿verdad? Entonces si lo multiplicamos por su impedancia base, esto nos va a dar como resultado el valor real, ¿verdad? Y después ese valor real lo dividimos sobre la base de 500 kVA y eso nos va a dar el valor en PU sobre la nueva base, ¿verdad? Bien, entonces calculemos esta base, esta impedancia base, ¿verdad? Eso va a ser igual, si ustedes recuerdan, esa impedancia base es igual al voltaje, déjenme acordarme, de línea a línea al cuadrado sobre la potencia trifásica base, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿verdad? Déjenme ver, era una de las ecuaciones que aparecía ahí, ¿verdad? Esa se demostraba de el voltaje de fase sobre la corriente de fase es 1 sobre raíz de 3 y después esa corriente de fase, ¿verdad? Que es igual a la corriente de línea, es, sí, así es, ¿verdad? Sí, sí, ahí corroboren ustedes, pero me parece que está correcta, ¿verdad? Ahí vuelvan a la presentación y me parece que está bien, ¿verdad? Entonces esto sería el voltaje de línea, que puede ser cualquiera de esos dos, ¿verdad? ¿Sí? La puedo reflejar a cualquiera de los dos lados. Entonces, si quieren, la voy a reflejar a 380, pero puede ser cualquiera de las dos. Entonces, 380 al cuadrado sobre la potencia que sería los 400, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto quedaría 380 al cuadrado sobre 400 mil, ¿verdad? Bien, ¿cuánto quedaría? No sé si alguien o tienen alguna pregunta de cómo estoy realizando este cambio de base. Vamos a ver, alguien escribió. .36. Escribió en el chat. Bueno, corroboren esos datos. 0.36. Bueno, no sé.
1, ¿verdad? Entonces, si nosotros multiplicamos esa impedancia por su valor base, lo que vamos a tener es la impedancia real, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con esa impedancia real, si yo la divido sobre la nueva base, ¿verdad? ¿Sí? Que no voy a poner aquí nueva base. Y entonces vamos a tener la impedancia en PU, ¿verdad? Correspondiente a la nueva base, ¿verdad? Sí, entonces multipliquen. Esta real va a ser 0.048 más J 0.10 por 0.361, ¿verdad? ¿Sí? Y eso, entonces para pasarlo, eso a la nueva base, entonces yo calculo la impedancia base de el transformador que tiene 500 kVA, ¿verdad? Entonces esa impedancia base va a ser igual a los 380 al cuadrado. Estoy usando la misma ecuación, ¿verdad? Si quieren la voy a escribir para que se den cuenta. Estoy usando la ecuación del voltaje de línea a línea al cuadrado sobre la potencia trifásica base, ¿verdad? Entonces voy a usar 380 al cuadrado sobre la potencia trifásica, que sería 500 kVA. Entonces, ¿cuánto me da eso? Bien, sería 380 0.28. 0.2828, ¿verdad? Bien, entonces este valor de acá, ese resultado, dividámoslo sobre este de acá, ¿verdad? Y eso entonces nos va a generar la impedancia del transformador 100 en PU sobre la base de 500 kVA, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto quedaría? Sería simplemente 0.048 sobre 0.20. Entonces sería 0.1667, ¿verdad? Más J. Me parece que hay un error. Sería la multiplicación primero, ¿verdad? 0.06 más 0.125 J. 0.06 más J 0.125. Sí, y eso entonces está en PU, ¿verdad? Sí, eso es entonces la impedancia en PU. Por tanto, esa impedancia es la que voy a escribir aquí, ¿verdad? Entonces 0.06 más J 0.125, ¿verdad? Sobre la impedancia del transformador del enunciado, que es 0.06 más J.15, ¿verdad? Déjenme borrar esto. Ingeniero, a mí me dio
0.06 más 0.0125. Ahí falta un 0 entonces. Creo que sí. Punto 0. No, porque 3. ¿Cuánto da este resultado? A mí me dio igual como lo tenía anteriormente, ingeniero. Sí, me parece que sí, ¿verdad? Me parece Sí. que da. Bueno, corroboren ustedes ahí, ¿verdad? La verdad que tienen que revisar ahí, entonces, pero me parece que sí, porque este por este y después entre este da punto 1, ¿verdad? Por ahí. Me parece que así está bien, pero revísenlo ahí los datos. La idea es que necesitamos calcular ese cambio de base, ¿verdad? Y una vez que hacemos ese cambio de base, ya podemos hacer esta división, ¿verdad? Porque los dos están sobre la misma base, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dos ecuaciones, miren. Tenemos dos ecuaciones con dos variables, ¿verdad? Y resolvemos así exactamente como resolvimos el ejemplo de la clase anterior, ¿verdad? O el ejemplo que acabamos de desarrollar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Esto les va a quedar, como ya estamos un poco exactamente en la hora, ¿verdad? Esto les va a quedar para que ustedes lo desarrollen, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿verdad? La idea es que necesitamos ver primero, si quieren recapitulemos, primero necesitamos ver qué transformadores son factibles, técnicamente factibles de conectar, ¿verdad? ¿Sí? Y después necesitamos analizar la contribución que daría si conectamos ese transformador, ¿verdad? Miren, una vez que calculan esa distribución, entonces aquí ya es, entonces una vez que tenemos esas dos ecuaciones hay que resolverlas, ¿verdad? No voy a esperar a que las resuelvan porque ya estamos un poco sobre la hora, ¿verdad? Pero ustedes resuelvan esas dos ecuaciones, ¿verdad? Sí. Las ecuaciones están planteadas de forma correcta, ¿verdad? Ahora, una vez que resolvemos esas dos ecuaciones, supongamos que resolvemos y encontramos que la potencia del enunciado, les voy a dar varios ejemplos, ¿verdad? Para que aprendamos y ustedes saquen sus conclusiones, ¿verdad? Supongamos que la potencia del enunciado sea, vamos a decir, sea 400, déjenme ver, sea, hagamos eso primero, 100 kVA, ¿verdad? Supongamos que aquí nos dio 100 kVA y por tanto el otro nos tendría que haber dado 500 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿verdad? No es que ese sea el resultado de esas dos ecuaciones, ¿verdad? Pero supongamos que si resolvemos esas ecuaciones, supongamos que los resultados sean 100 kVA para el transformador del enunciado y para el T100 sean de 500 kVA. Bien, entonces yo veo que el transformador del enunciado va a distribuir 100 kVA, ¿verdad? Y si ustedes leen, él tiene una capacidad de 500 kVA, ¿verdad? Así que no tiene ningún problema en entregar 100 kVA, ¿verdad? De hecho, está un poco, ni siquiera está cerca de su capacidad nominal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, él no tendría ningún problema, ¿verdad? Pero si ven ustedes el transformador TXY100, su capacidad total es de 400 kVA, ¿verdad? Y si nosotros lo conectáramos y el resultado sería que él va a entregar 500 kVA, ¿verdad? Así como aparece ahí, ¿verdad? Sí. Tal vez no se lee, ¿verdad? Entonces, que sería esos 500 kVA. Entonces yo veo que ahí hay un problema, ¿verdad? Porque él tiene una capacidad de 400 kVA, ¿verdad? Y si yo lo conecto, él va a entregar 500 kVA. Por tanto, ese transformador yo lo podría descartar, ¿verdad? Sí. Sí, no lo tendría que conectar, ¿verdad? No lo tengo que conectar porque
va a entregar mucho más de su capacidad, ¿verdad? De hecho, lo voy a conectar y lo voy a sobrecargar, ¿verdad? ¿Sí? Puede que no se dañe, fíjense, los transformadores son máquinas eléctricas, ¿verdad? Que no, o sea, no son sensibles como el transistor, por ejemplo, ¿verdad? O como la electrónica, ¿verdad? Que si ustedes, por ejemplo, el transistor tiene un voltaje de ruptura, ¿verdad? De polarización inversa, que si ustedes lo sobrepasan, ¿verdad? Él se destruye, ¿verdad? Entonces el transformador podría, ¿verdad? Este de 400 kVA podría entregar 500 kVA, ¿verdad? Sí, o sea, va a trabajar sobrecargado, ¿verdad? Pero él podría entregarlo, ¿verdad? Ahora no es recomendado, ¿verdad? Porque va a estar sobrecargado, ¿verdad? Solo lo conectan y ya va a estar sobrecargado, ¿verdad? Así que se puede dañar, ¿verdad? Se puede dañar, ¿verdad? ¿Sí? Así que no es recomendado conectarlo. Entonces, esa sería una forma de descartar ese transformador. Entonces, supongamos ahora otros valores, ¿verdad? Supongamos ahora que, por ejemplo, segundo ejemplo, por ejemplo, que este de 400 kVA y el otro entonces de 200 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Sí, miren, supongamos que esas son las soluciones, ¿verdad? Entonces, el primer transformador está bien, ¿verdad? Porque su capacidad de él es de 500 kVA, ¿verdad? Y va a entregar, si lo conecto en paralelo con el TXY100, va a entregar 400, ¿verdad? Entonces, está bien. Ahora, el TXY100 va a entregar 200, ¿verdad? Y su capacidad es de 400 kVA, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían pensar, ¿verdad? Está entregando la mitad, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces este análisis no termina aquí, ¿verdad? Porque hay que ver cuánto entregarían los otros dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí lo puedo conectar, ¿verdad? Sí no va a generar ningún problema, sí no se va a sobrecalentar, pero también puede haber una mejor opción conectando los otros dos, ¿verdad? Y si quieren, para terminar este ejemplo, les voy a dar datos. Supongamos que el TS200 entrega 300 kVA y el otro el 5000, ¿verdad? La potencia que entrega conectándolos sería, digamos, 400 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven las capacidades, ¿sí? Las capacidades, todos cumplen con su capacidad, ¿verdad? ¿Sí? Todos cumplirían con su capacidad, ¿verdad? Ninguno estaría sobrecargado, ¿verdad? Pero ¿cuál conectar de los tres, ¿verdad? Entonces yo conectaría, ¿verdad? En ese caso, el que deberíamos conectar, ¿verdad? O sea, los tres son técnicamente correctos de conectar con esos valores, ¿verdad? Si esos valores son los que obtenemos, serían, técnicamente estaría correcto conectarlo. Ahora, deberíamos conectar, si nos preguntan y tendríamos que dar una recomendación de cuál conectar, ¿sí? Entonces sería el transformador de 200, ¿verdad? ¿Sí? Porque él va a operar a su capacidad nominal, ¿verdad? ¿Sí? Capacidad nominal o cercano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Aproximado a su capacidad nominal o exactamente su capacidad nominal, ¿verdad? En este caso, este sí opera a su capacidad nominal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa sería la razón de por qué yo decidiría conectar el transformador de 300 kVA, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Lo pueden ver desde el punto de vista de que este tiene una capacidad de 400 y solo está entregando 200, ¿verdad? Entonces está sobreutilizado, ¿verdad? ¿Sí? Todavía tiene capacidad él para entregar más, pero solo estoy utilizándolo en la mitad, ¿verdad? Entonces, tal vez no es necesario utilizar ese transformador, ¿verdad? Si tengo otro de 300 kVA, ¿verdad? Uno más pequeño, ¿verdad? ¿Me entienden el punto de vista?
O sea, la idea es que tenemos 3 transformadores ahí que podemos conectar, ¿verdad? Entonces podemos escoger, ¿verdad? Si no tuviéramos los 3, si solo tuviéramos uno, pues ni modo, hay que conectar ese, ¿verdad? Y se puede conectar y no generaría ningún problema. Ahora, como tenemos 3 y tenemos que decidir cuál es el mejor para conectar, entonces tenemos que hacer ese otro análisis, ¿verdad? Que es ver cuál opera cerca de su capacidad nominal, ¿verdad? ¿Sí? Y decidir, con esa idea, decidir qué conectar, ¿verdad? Entonces, si esos son los valores, tendríamos que conectar el transformador 200, ¿verdad? Porque él opera en su capacidad nominal, ¿verdad? Mientras que el otro opera debajo de su capacidad nominal y el otro de 5000, ¿verdad? Opera también debajo de su capacidad nominal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué queremos que opere cerca de su capacidad nominal? Porque en su capacidad cercano, el transformador cercano a su capacidad nominal es donde tiene la mejor eficiencia, ¿verdad? Entonces hay menos pérdida, ¿verdad? Entonces en ese caso, esa sería la solución, ¿verdad? De acuerdo. Entonces al final, miren que siempre necesitamos ver la distribución de los 3, ¿verdad? Al final, sí o sí necesitamos ver la distribución de los 3 con respecto y la distribución del transformador, ¿verdad? Del enunciado, ¿verdad? Y entonces comparar con sus capacidades si no se sobrecargan, ¿verdad? Y también comparar entre ellos cuál es el que opera más cercano a su capacidad nominal, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, entonces. Bien, entonces en ese caso, si esos fueran los valores que obtenemos, ¿verdad? Entonces diríamos, en el inciso C, tendríamos que decir, obviamente mostrar todos los resultados, ¿verdad? Mostrar todos los resultados y al final concluir que es el transformador TXY200, ¿verdad? Porque opera cerca a su capacidad nominal, ¿verdad? Aunque los otros dos se pueden perfectamente conectar y no se va a generar ningún problema, ¿verdad? Y el D, bueno, ahí ya está, ¿verdad? La contribución de KBA es necesario para llegar a esa conclusión, así que ahí también le dimos solución al inciso D, ¿verdad? Ingeniero, Sí, en caso que la carga necesitara más potencia que la potencia que puede suministrar el transformador, no se podría entonces poner. bueno, ahí, ahí hay que tomar varias decisiones, ¿verdad? O sea, si nosotros necesitamos conectar ese transformador, ¿verdad? En paralelo, ¿verdad? Sí. Sí, sí lo podemos conectar, ¿verdad? El transformador, les voy a contar, puede trabajar sobrecargado, ¿verdad? Cercano a su capacidad nominal, ¿verdad? Por ejemplo, un transformador de 100 kVA, por ejemplo, ¿verdad? Puede trabajar a 120 kVA, ¿verdad? Sí. Puede trabajar arriba de su capacidad nominal, ¿verdad? Lo que pasa es que eso está trabajando sobrecargado, ¿verdad? Entonces, eso uno lo hace por un momento, ¿verdad? Por un periodo de tiempo corto, ¿verdad? O sea, por mientras se repara el transformador que estaba antes o por mientras se adquiere y se instala el nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Eso se puede hacer, ¿verdad? Ahora, si eso se deja por largos periodos de tiempo, ese transformador se va a dañar, ¿verdad? ¿Sí? Y a mí me gusta dar siempre el ejemplo de un automóvil, ¿verdad? Que el automóvil tiene capacidad para 5 personas, pero supongamos que hay 7 personas, ¿verdad? Y ustedes quieren, los 7 quieren ir al supermercado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese automóvil, ¿verdad? Puede llevar a las 7 personas, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema, ¿verdad? Y no se va a dañar, ¿verdad? Porque lo haga una vez, ¿verdad? Tal vez el siguiente día también hay otras 7 personas y quieren volver a viajar ahí, ¿verdad? Entonces, lo puede volver a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Y no se va a dañar en ese momento, ¿verdad? Pero si ustedes continúan haciendo eso, ¿verdad? Eventualmente se va a dañar, ¿verdad? A los 2 meses, 3 meses, no sé, eso ya va a depender de la marca, ¿verdad?
¿sí? O del estado del automóvil, ¿verdad? Pero les puedo asegurar que eventualmente se va a dañar. Entonces, esa misma idea ocurre con el transformador, ¿verdad? Sobrecargado, ¿verdad? Él puede operar sobrecargado, ¿verdad? O sea, tampoco es que es de 100 kVA y va a trabajar a 300 kVA, ahí se va a dañar directamente, ¿verdad? Sí. Puede trabajar un poco sobrecargado, ¿verdad? Sí. Mientras se repara el otro, ¿verdad? Sí. Entonces, para contestar directamente la pregunta, va a depender, ¿verdad? De qué tan sobrecargado esté, ¿verdad? Eso en los problemas de la vida real, ¿verdad? Entonces, en estos problemas de examen, no se preocupen, ¿verdad? Si el transformador está sobrecargado, ya lo podemos descartar, ¿verdad? ¿Sí? No sería conveniente conectarlo, ¿verdad? ¿Sí? Y porque van a haber otros que sí se va a poder conectar, ¿verdad? De forma mejor, ¿verdad? De forma que no esté sobrecargado él o que no sobrecargue, porque también puede sobrecargar al otro, al del enunciado, ¿verdad? Lo puede sobrecargar a él al conectarse él con, ¿sí? Entonces, también eso, ¿verdad? Entonces, en los problemas de examen, siempre va a haber uno que, eh, o sea, aplicando los conceptos, ¿verdad? Y todo el análisis, ustedes se van a dar cuenta de que es el propio para ser conectado. En la vida real, ¿verdad? Como les cuento, a veces uno tiene que conectar el transformador, ¿verdad? Y tal vez 2 semanas, 3 semanas, mientras viene el otro transformador, mientras se adquiere el otro transformador o mientras se hace la instalación del otro, ¿verdad? Entonces, en ese caso uno puede tomar, bueno, no es tomar un riesgo, sino puede dejar el transformador trabajando un poco sobrecargado, ¿verdad? Tal vez un poco, ¿verdad? Sobrecargado, ¿verdad? Porque de lo contrario se cortaría el suministro de energía, ¿verdad? Miren que la carga es de 600 kW y si solo dejo conectado un transformador, el de 500 va a tener que entregar los 600 kW, ¿verdad? Que le está pidiendo la carga, ¿verdad? Entonces, él ya estaría sobrecargado, ¿verdad? Sí. Sí, así que podría conectar, ¿verdad? Sí, para aliviar un poco ese que está en paralelo, ¿verdad? O sea, también alguien puede decir, no, lo podríamos dejar, ¿verdad? Ese solo transformador, ¿verdad? Esto como un problema de la vida real, ¿verdad? Y sí, sí se podría dejar, pero estaría 100 kVA arriba de su valor nominal, ¿verdad? Estaría muy sobrecargado, ¿verdad? Entonces lo mejor sería conectar un transformador en paralelo, ¿sí? Entonces depende del problema, ¿verdad? Para tipos de examen, ¿verdad? Para los problemas de examen siempre va a haber uno que sea Ingeniero, el mejor, ¿verdad? ¿Sí? digamos que esa potencia de sobrecarga del transformador se podría dar en algún porcentaje, o así como las resistencias que se da un nivel de tolerancia. Eh, sí, sí. No es un dato que se da, ¿verdad? Sí, 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 no es un dato que aparece en los datos de placa, pero uno maneja, ¿verdad? Uno maneja un 10%, ¿verdad? 20%, ¿verdad? Sí, lo puedes manejar, ¿verdad? Sí, sí, se puede manejar, ¿verdad? O sea, uno ve, bueno, de hecho, cuando ya tienes el transformador operando tu capacidad nominal, ¿verdad? O un poco más de su capacidad nominal, entonces tú ya piensas en conectar otro transformador en paralelo, ¿verdad? Para disminuir la capacidad o la potencia entregada por ese transformador, ¿verdad? Sí, quiero que vean también que esta idea de conectar ese transformador, ¿verdad? Es una idea de que este transformador solo lo va a reemplazar mientras se repara el que estaba ahí, ¿verdad? Sí. Por eso es que lo conectamos a capacidad nominal, ¿verdad? Sí, porque, digamos, otra historia afuera que nos dijeran adquirir un transformador, ¿verdad? Para conectarlo con este transformador en paralelo, ¿verdad? Sí. Les digo que es otra historia porque cambia en el sentido de que en ese caso yo no quiero que, bueno, es que depende de la carga también, fíjense, pero lo que estaba pensando es que si ustedes van a una residencial, por ejemplo, si están instalando una residencial, ¿verdad?
Entonces ustedes el transformador que instalan para suplir la energía a ese residencial no debe de operar a capacidad nominal, ¿verdad? Porque las residenciales, como ustedes saben, van creciendo, ¿verdad? ¿Sí? En un principio, cuando comienza, ¿verdad? Solo hay unas casas, ¿sí? Pero después se van vendiendo más casas, entonces van agregándose más personas, más personas. Entonces, cuando ustedes instalan el transformador en una residencial, por ejemplo, ese transformador no debe de operar a su capacidad nominal, ¿verdad? Porque si ya opera a su capacidad nominal, cuando ese residencial crezca, ya se va a sobrecargar, ¿verdad? Y habría que cambiarlo, ¿verdad? Y no vamos a cambiar un transformador a los 2, 3 años, ¿verdad? ¿Sí? Transformador debería ser utilizado por muchos años, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de ver, de ver ese problema, ¿verdad? Pero es porque es otro tipo de problema, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería como una instalación, una residencial. Entonces tú lo dejas a 50%, ¿verdad? A menos de su capacidad nominal, ¿verdad? Porque sabes que esa residencial va a ir creciendo, entonces va a ir aumentando la potencia entregada por ese transformador y no deberíamos adquirir un transformador que opere a su capacidad nominal porque ya con 2, 3 casas que se agreguen ya él trabajaría sobrecargado. Entonces, ese no es el caso de aquí, ¿verdad? El caso de aquí solo necesitamos temporalmente este transformador, ¿verdad? Entonces, como solo lo necesito temporalmente conectarlo, entonces yo deseo conectarlo a su capacidad nominal, ¿verdad? Porque es donde presenta menos pérdidas, ¿sí? Sí, cercano el transformador, si ustedes ven la curva de eficiencia del transformador, cercano a su capacidad nominal es donde presenta menos pérdidas. Entonces, por eso es que yo deseo que él opere cerca de su capacidad nominal, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esa es la razón, ¿verdad? Por la que yo deseo que él opere cerca de su capacidad nominal. Si fuera una residencial, entonces de nuevo, lo mejor sería que no opere, que opere abajo, muy abajo de su capacidad nominal, porque esta residencial va a crecer y no voy a cambiar el transformador, ¿verdad? A los 2, 3 años, ¿verdad? Sino que entonces adquiero un transformador con suficiente capacidad considerando el crecimiento de toda esa zona, ¿verdad? Entonces ese es otro problema, ¿verdad? Pero las ideas son estas, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces eso ahí ustedes van a ir viendo en este caso, en este problema de transformadores eh, en paralelo. Entonces la idea es ser capaces de encontrar la distribución, ¿verdad? De KVA si conectamos un transformador en paralelo con un transformador que ya está instalado, ¿verdad? Y después poder decidir cuál es el mejor transformador que debe ser conectado. Esos son los conceptos que se evalúan.